Muy bien, damos inicio a la grabación de este encuentro de AMC2. Eh, el tema que quería conversar con ustedes, mostrarles un poquitito, es el tema de motores. Así continuamos con lo que es la parte electromecánica para poder después poder vincular con electrónica. Ya vimos algo de transformadores, ahora nos quedaría este otro dispositivo y mi idea es tratar de cerrarlo con, como les decía, algún trabajito o algo en el cual se pueda ver la conexión entre electrónica y electromecánica o dispositivos eléctricos como motores y transformadores. Voy a un PowerPoint para presentar. Bien. ¿Alcanzan a ver la pantalla con la carátula de siempre? Sí, se ve. Perfecto. Bien. Vamos a hacerlo rapidito, así conversamos del otro tema. Bueno, la idea es ver un poco lo que es en general un motor. Básicamente lo podemos describir como una máquina que va a transformar la energía eléctrica en energía mecánica, en un sistema rotativo de energía mecánica. Es uno de los dispositivos más eficientes que se consiguió en tecnología, uno de los que podría llegar a reemplazar y está reemplazando a los motores de combustión interna en muchas aplicaciones. El problema con los motores eléctricos, más que nada, era la fuente de energía. Por eso se veía limitado desde lo técnico. Desde lo industrial, social y económico, más que nada por lo que se llama el lobby de las empresas petroleras que no querían que se desarrolle la energía eléctrica como fuente porque iban a salir perdiendo por lejos, cosa que va a pasar sí o sí a la larga. Bueno, el motor básicamente es un sistema, aunque veamos la imagen que tenemos arriba a la izquierda, es básicamente dos elementos, son básicamente dos elementos, perdón. El estator y el rotor. En todo motor eléctrico vamos a tener dos piezas, ya sea motores pequeños, como los que podemos tener para un sistema de extracción de agua, una bomba sumergible, una centrífuga, o grandes motores industriales de varios cientos de caballos de potencia. En todos ellos, los elementos básicos son el rotor y el estator. ¿Por qué? Porque en ellos es donde se van a generar los campos magnéticos que van a provocar la fuerza rotativa. Como habíamos visto en temas anteriores, al circular por un conductor o una corriente eléctrica se genera un campo magnético. Y si a este lo sometemos a otro campo magnético, mientras los estamos moviendo, se van a generar fuerzas de atracción y repulsión. ¿De qué va a depender esto? Va a depender del sentido de circulación de la corriente. En este caso vemos dos imanes permanentes, polos norte y sur, que generan su propio campo, son las líneas con flechas amarillas en el interior, y esa forma rectangular que está girando con una flecha que tira hacia arriba de color rojo y otra hacia abajo, la espira o conductor por el cual va a circular una corriente con la generación de su respectivo campo magnético. ¿Cómo se hace para que se genere ese campo? Se ponen unos anillos en el extremo del eje de rotación que van a estar conectados al positivo y negativo de una fuente de corriente continua. Ese anillo no es enterizo, sino que está cortado para permitir que la corriente circule siempre en el mismo sentido y la fuerza de atracción y repulsión se mantengan siempre con la misma orientación, o sea, el sentido de giro se mantenga. Acá estamos hablando de un motor, el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua. Bueno, acá lo vemos un poquitito mejor al retirar alguno de los colores y podemos identificar que lo que apoya sobre los anillos
cortados a la mitad, es lo que comúnmente se denominan escobillas o carbones. Son los que van a permitir el paso de la energía eléctrica desde un lado al otro de la espira o conductor a través de esas pistas, ese anillo que se conoce como colector. Si le agregamos más elementos, vamos a ver que ya tiene la forma del motor. Tenemos el imán permanente a los lados, tenemos una serie de bobinas o espiras cerradas y las líneas que formaban un anillo con dos semiaros, ahora pasan a ser pequeñas líneas o delgas que aseguran que todas las espiras, todas las líneas del bobinado sean alimentadas para mantener esa fuerza de atracción y repulsión siempre activa en su máximo punto sobre los laterales. Permiso, me parece que alguien más está queriendo entrar. Voy a salir un poquitito. Buenas tardes. Bien, esto mismo se cumple para pequeños motores como para motores más grandes. ¿En qué me baso para decir que esta imagen puede ser de un motor más grande? En esta imagen se están representando tres bobinados en la parte del estator, una de las partes esenciales, y en el centro, en vez de ser bobinas, hay varas que están unidas por un anillo en el extremo sobre el cual giran para formar el rotor. Esto es lo que se conoce como motor jaula de ardilla, y cada una de esas bobinas que se ven en la carcasa o estator son cada una de las fases de un sistema trifásico, un motor un poco más grande y más importante que lo que puede ser un motor de corriente continua. Igualmente, hay motores de continua grandes, pero los que suelen tener mucha más potencia siempre son los de alterna, sobre todo los sistemas trifásicos por la tensión que generan y con dicha diferencia potencial pueden transmitir más energía, por ende más potencia, más torque en su eje. Bueno, en esta otra imagen se va viendo cómo van variando los vectores de fuerza en función que va girando el rotor y va pasando por cada una de las bobinas que representan las fases del sistema trifásico. Y en esta imagen, otro tipo de motor bajo el mismo principio, con la diferencia de que la parte que tiene el movimiento, el rotor, lo que podría ser el rotor, va a ser una parte fija y lo que se va a mover es lo que se ve como carcasa sobre la cual en vez de tener bobinados tenemos imanes. Lo importante es que se generen campos magnéticos o que ya exista uno, en este caso en los imanes permanentes de la carcasa, entre los cuales se generen fuerzas de repulsión y o atracción. Después les voy a nombrar bien qué tipo de motor es este por si no lo reconocen. Ahí tenemos otra imagen del mismo motor, pero del mismo tipo de motor, pero ya montado. Sí, Son motores muy, muy pequeños. algunos Sí, coolers de unos drivers vienen con ese tipo de motores. perdón, no entendí bien, discúlpame. Algunos coolers de unos drivers vienen con esos Ese tipos tipo de... de motores, exactamente. Son motores que se utilizan sobre todo en dispositivos como computadoras y algún otro tipo de reproductores. Ahora no tanto, pero se usaban mucho en los reproductores de DVD. Bien, aunque digamos que tenemos corriente continua, la generación siempre viene de corriente alterna, de un sistema rotativo. Los generadores de energía eléctrica siempre son sistemas rotativos.
La diferencia va a estar en lo que vemos al principio, en esas conexiones que están en las escobillas, que si las ponemos a las dos en línea y partidas, nos va a generar la corriente siempre en el mismo sentido. Ahora, si ponemos dos escobillas individuales, vamos a hacer que la corriente que reciba el motor sea del tipo alterna. Bueno, vamos con una clasificación genérica, básica de los motores. Por un lado vamos a tener los de corriente continua y por el otro los de corriente alterna. Dentro de los de corriente continua vamos a tener algunos conocidos como los paso a paso. Yo digo conocidos, perdón. Cuando lo armé esto tomé cosas como obvias, pero no debería decir así conocidos. Tenemos entre los de continua los llamados paso a paso, los motores serie, los motores servo o servomotores, los motores Joule, motores brushless y motores compound. Están escalonadas, están en distintos niveles las nomenclaturas estas porque tienen un cierto sentido. Ahora en la siguiente diapositiva van a ver un poco de dónde viene esta diferencia de nivelación entre los nombres. Por el otro lado, los de corriente alterna podríamos nombrar dos tipos: los sincrónicos o los asincrónicos. Ambos que podemos tener en sistemas monofásicos o trifásicos. Esa es una clasificación básica de todos los motores que nos podemos encontrar. Bien, vamos con... perdón, me olvidaba. Y después tenemos uno más que trabaja tanto en continua como en alterna. Es el motor universal. Y este, aunque no lo crean, sí es conocido por todos porque en algún punto, en algún momento, en algún lugar de nuestra casa podemos haberlo visto sin saber qué era. Bien, vamos con los motores de continua de tipo serie. Se le dice serie porque el campo inductor, o sea, lo que está dentro del estator, dentro de lo que sería el estator, está conectado en serie con lo que genera el campo magnético del rotor. Es un tipo de motor que permite un par elevado. Bueno, ahí está explicitado. Cuando se necesitan mover cargas, romper una inercia importante, es bueno tener un motor de tipo serie de continua. El otro motor, el Joule, está hablando de que esa bobina, la de el campo magnético estator, está en paralelo, está en conexión en paralelo con la bobina del rotor. Joule se denomina a los motores también derivación y son los que permiten mantener movimientos constantes. A pesar de que las cargas varíen, se va a mantener constante. Esto es debido a que por principio, por ley de Ohm, serie mantiene la corriente constante y derivación o paralelo mantiene la tensión constante. Eso es lo que genera que en un caso se equilibre el par y en otro se equilibre la velocidad. Y cuando hay cargas que tienen variaciones de los dos tipos, se usa motor compound o compuesto, donde hay un bobinado serie y otro bobinado en paralelo. Siempre se va a compensar de un lado o del otro. ¿Por qué no se usan siempre los compuestos? Y por una simple razón de que estructuralmente es más caro. Dependiendo de la utilización que se le vaya a dar, se puede recurrir a uno serie o a un shunt, una derivación, un paralelo. Estos tres eran los que estaban en el primer nivel porque es lo que se clasifica, lo que nos da la clasificación en función de la estructura interna de los bobinados. Después, el otro nivel de motores lo teníamos en cuanto a su función y su construcción. Los motores servo es lo que vamos a ver en robótica para el control de movimientos. También la estructura interna puede ser como cualquiera de los anteriores. Lo que tienen de importante
estos motores es que se van a controlar por algún tipo de software, se pueden controlar por un software y alguna interfaz electrónica. Sí. No, yo tosí, perdón. Silencio el. Ah, ah, Perdón. está bien, no hay problema, no hay problema. Es el control que nos permiten este tipo de motores, los servos. Un control muy, muy, muy preciso porque al controlar en función de los pulsos de un circuito electrónico, controlamos cada movimiento, la corriente, el torque. Tenemos una regulación mucho, mucho más precisa. Lo que tiene es el tema de la potencia que se puede llegar a manejar. Por eso son más utilizados en robótica en movimientos de piezas pequeñas. Y los paso a paso son otra variante de los servos con la ventaja de que el control es de grado a grado o incluso en algunos casos fracciones de grado. Pequeños movimientos angulares. Esos son motores también. También controlados en forma electrónica. Ya estaba entrando en los de corriente alterna. Me olvidé de poner acá, disculpen esto lo voy armando sobre las clases. Me olvidé de poner la especificación, pero vimos uno. Voy a volver. En la clasificación que no lo agregué ahí. Que es el brushless. Este motor brushless, que no hice ningún gráfico, lo vimos en una imagen anterior. Permítanme que vuelva un poquito. Este es el motor brushless. Brushless significa sin cepillo o sin escobillas. Son los motores, como bien decía alguien por ahí, en los coolers, en los movimientos de los discos rígidos, son motores de muy, muy bajo peso y que pueden girar a muy alta velocidad. El control también es electrónico y se energizan directamente cada una de esas bobinas por pares de polos, generando el movimiento rotativo. Estos son los brushless, también muy utilizados en la parte electrónica. Bueno, vamos a pasar ahora a los otros dos tipos de motores, los de corriente alterna específicamente. Los sincrónicos. Bien, son motores que constitutivamente lo que hacen es generar un campo magnético que va a empujar al campo magnético un campo magnético en el estator que va a empujar al del rotor siempre en la misma velocidad de giro. O sea, la velocidad de rotación de estos motores es un múltiplo, por eso se dice sincrónicos, de la frecuencia de línea. Y la frecuencia de línea es la que nos da la variación del campo magnético, la variación del movimiento del campo magnético. Pero están en línea, son múltiplos. En cambio, el asincrónico, constitutivamente, lo que se va a producir es un desfasaje entre las velocidades. Ambos, los dos, pueden ser motores que trabajen con grandes cargas. Son motores más de uso industrial, me parece. Igualmente, por ejemplo, un sincrónico puede ser el motor que también les decía de un bombeador, de una bomba centrífuga, pero son más de uso industrial. En este gráfico se muestra un poquitito cómo son con la línea de puntos los movimientos de lo que se llama campo, que es el campo magnético generado por el estator, y el rotor, que el rotor también puede ser bobinado o puede ser hecho, como había mostrado en un principio, por esa forma de barras que se unen por un anillo en un extremo. Ese es el motor que se llama jaula de ardilla. El jaula de ardilla es un poco más
Robusto porque tiene menos conexión de piezas, en sí es más sencillo. No necesita que se suministre corriente al rotor. Se autoinduce una corriente que se opone a la causa que la genera y por oposición se genera el desfasaje. Los motores de corriente continua vimos un poquitito algunos. Vimos el brushless, el motor servo y también vimos un poquitito del paso a paso. Los motores de corriente alterna básicamente se pueden ver como esa imagen. Lo que nos puede identificar cada uno de ellos es lo que se llama chapa característica. En general tienen que tenerla todos los motores, pero por usos y malas costumbres suelen desaparecer o se suelen borrar. Pero es importante siempre tenerlos en condiciones de poder identificar qué tipo de máquina tenemos y cómo está trabajando. Ahí tenemos un tipo de motor con su chapa característica, ahí tenemos otro más y ahí tenemos otro más. En sí, para identificar los tipos de motores, lo que tenemos que prestarle atención es a eso. Son las vueltas, las RPM. Si hacemos una cuenta, pensemos, bueno, en la chapa característica, además de las vueltas que da las RPM, las revoluciones, tenemos otros datos. Uno de ellos es la frecuencia de trabajo. Fíjense que en el que está sobre la izquierda, al lado de las RPM, dice 50 Hz arriba, 60 Hz abajo. Bueno, tomemos el de 50 Hz. Si hacemos la cuenta de las revoluciones sobre la frecuencia y no nos da un número entero, es porque no es un motor sincrónico, sino asincrónico. Más sencillo verlo es en la imagen del centro, que nos dice que es un motor de 3000 RPM, 3000 vueltas por minuto, y la frecuencia quedó un poquitito tapada, pero es 50 Hz. Ahí sí nos da un número entero exacto. Y más se ve la variación en la imagen de la derecha, ese motor marca Siemens, que dice 1415 sobre minuto. Esa es la frecuencia expresada en otra unidad. En minuto a la -1 o segundo a la -1. 1415 dividido en la frecuencia que tenemos un poquitito más arriba, 50 Hz, no nos da un número entero. No recuerdo cuánto es el valor, pero ahí tenemos un motor asincrónico. Las chapas características, además de darnos este dato, poder entender si es, poder descifrar si es motor sincrónico o asincrónico, nos da datos como la potencia en sí de la máquina, en el de la izquierda 7,5 kilowatts, en el del centro está un poquitito tapado, pero son creo que 1,5 kilowatts, y en el de la derecha 1,1 kilowatts. Nos da la corriente que va a consumir, y si son trifásicos también va a aparecer una simbología de un triangulito y una letra I. Es la conexión de las bobinas que nos va a permitir deducir qué valores de consumo va a tener o las conexiones que necesitamos hacer cuando es de mucha potencia para el arranque. Es el denominado sistema estrella triángulo, cómo conectamos las bobinas internas o la alimentación. Si conectamos la punta de una bobina con la punta de la otra, o si cortocircuitamos, ponemos todas a un solo punto y la alimentación desde otro. Eso para motores trifásicos. En este caso, los dos laterales son motores trifásicos. Bien. Y por último quedaba el motor universal, que puede ser alimentado tanto con continua como con alterna. Si alguno tuvo la posibilidad de desarmar un ventilador o algún otro electrodoméstico, seguro que vio algo así. Un bobinado sobre lo que es el rotor, que parece un montón de placas amontonadas, el colector
las escobillas o carbones, y bueno, ahí se ve un poquito lo que sería el rotor. Toda una estructura que parece armada sobre secciones distintas. Muy sencillo de armar. Es un motor que se utiliza mucho en los electrodomésticos por su versatilidad, por su liviandad. En este otro tipo de máquinas también los vemos. Los motores de los taladros de mano, amoladoras, son los que suelen ser los motores de tipo universal. Si los quisiésemos probar con corriente continua, también funcionaría perfectamente. Bueno, era más o menos esto como introducción, no lo tenía pensado así, pero quería... Ahora voy a dejar de compartir. Era más que nada una introducción al tema de motores. Para poder seguir trabajando, mi idea es después poder hacer un control de velocidad, algo por el estilo, para un motor, aunque sea un motor de corriente continua, algo sencillo, no son tan difíciles de hacer. Con unos pocos componentes, no es tan costoso, podemos llegar a controlar el movimiento de algunos motores. No quiero hacer cosas complejas, pero también por lo menos nombrar o que se vea algún circuito de un regulador de velocidad basado en lo que es variación de frecuencia, o por lo menos llegar a conocer lo que es un variador por modulación de ancho de pulso, PWM, para que tengamos un cierre de algo que sea más electrónico que electromecánico. Pero la idea era ver dispositivos electromecánicos para saber su relación o cómo podemos afectarlos a sistemas electrónicos. Bien, dicho eso, dejo un poquitito acá lo que es el tema netamente de contenidos y quiero pasar a conversar con ustedes el tema presencialidad. Nos pidieron a todos los docentes que tratemos de ordenar de alguna forma de prepararnos para clases presenciales. Mi propuesta es hacer cada 15 días un encuentro presencial, va a ser en la sede, en el horario de 18:20, creo que es a 19:30. Hay dos horarios, creo que no van más allá de las 20:30 o 21, cuando mucho. Habíamos charlado un poco con la profesora Miriam García para que ella les diera la parte de, creo que es gestión de las organizaciones o emprendimientos, no recuerdo cuál es el espacio que da ello, o economía, para que ella lo diera también los mismos jueves en el resto del espacio, del tiempo del que disponemos. Tiene un problema con sus horarios, pero la idea era que los dos trabajemos el mismo día para que ustedes vayan un solo día al instituto, tengan la posibilidad de ir un solo día al instituto y jueves de por medio. O sea, si hay algún otro trabajo, alguna otra actividad que se pueda hacer así en forma virtual, como estamos llevándolo ahora, se haría, por ejemplo, de acá a 2 jueves. El jueves próximo sería un encuentro en la sede del instituto, como para que puedan ver algo, aquellos que no tienen los elementos, no sé, que puedan ver y medir en un transformador, que se pueda conectar un motorcito, aunque sea uno de corriente continua, para que vean cómo funciona, cuál es el tema de las borneras, cosas básicas para aquellos que no han tenido la posibilidad de vernos en algún momento. Le reitero algo que dije a lo lejos de hace tiempo. Quizás para los que vienen trabajando, son técnicos, puede llegar a resultar un poco aburrido, pero la idea es que por lo menos aquellos que no tienen una formación técnica, un acercamiento a la tecnología, sí lo tengan, que manejen los elementos, los dispositivos, los instrumentos, las herramientas, y se nos está yendo el año y no llegamos a ver mucho más. Por eso yo considero que este tema de encontrarnos en el instituto que sea como Pires me lo dijo, que puedan meter mano en algún aparato, algún circuito y ver qué hace o cómo funciona.
Así que yo de mi parte lo considero importante. ¿Cómo están dadas las condiciones, la situación? No, no es de mi gusto. Sinceramente no es de mi gusto porque se hicieron estos cambios así a última hora con, en el fondo, para mí otra finalidad. Pero bueno, aprovechemos lo que tengamos a la mano y tratemos de ir adelante. Saqué la cuenta y no nos quedan muchos encuentros. Estamos en octubre, son 4 semanas, y después de noviembre creo que son con suerte 3 semanas más. Así es que si hacemos la cuenta, tendríamos 3 encuentros presenciales, 4 con suerte, antes de tener que cerrar el año. La idea es poder consensuar con ustedes, porque algunos casos yo sé que trabajan, están en otras actividades, algunos también si están dando clases por ahí tienen que volver a presencialidad y se les va a complicar. Por lo menos ponernos de acuerdo y decir, bueno, el horario, de los encuentros de inicio es 18:20, pero si hay que empezar un poco más tarde, es cuestión de que lo charlemos, que lo acordemos. Yo no tengo problema. Que empecemos que yo, en vez de las 6:20, a las 7 para que puedan llegar todos, eso me lo dicen ustedes. A ver, sí. Sí, profe, justo eso le quería comentar. Un compañero, Maxi López, tiene un nuevo trabajo y cuestión que me estaba diciendo que no sabe qué va a pasar, si va a poder ir a terciario, porque justo a esta hora trabaja. Así que él decía, o yo voy a tener que decidir entre tener un laburo y comer, o agarrar y seguir estudiando, me decía. Y yo le dije que se fije, que hable con Pires, porque esto fue algo que nos pasó a todos de último momento. Sí, hay algunos que no pueden manejar el tema de la presencialidad y el trabajo. Comentale o coméntenle a aquellos que hablen con quienes tengan estos problemas, porque por ahí no es el único, que no es discriminativo el tema, discriminativo en el sentido de aprobaciones, en el sentido de que va a ser considerado la presencialidad como factor para la acreditación. El aprobar va a ser de nuevo a través de parciales, y si los parciales no se aprueban va a haber otra instancia. Queda pendiente el tema de aquellos que no pudieron estar o no aprobaron el primer parcial, fijar otra fecha para que puedan hacer el recuperatorio. La idea de la presencialidad es retomar parte de lo que no se pudo hacer. Si no se puede hacer, bueno, de eso no va a depender la aprobación de la materia, que por ese lado se quede tranquilo. Ah, qué Que bueno. sí, cuando se den las fechas para algún tipo de evaluación, que haga lo posible por estar. Sí, Y si no puede, que se comunique y veremos otra forma. Podemos recurrir, se supone que vamos a volver a presencialidad para los exámenes finales. De los parciales no se dijo nada, así que los parciales yo lo tomo como que pueden seguir siendo virtuales y se puede acordar horarios como hicimos en el anterior. Digo, ejemplo, ¿no? Decimos, el próximo jueves es un parcial. Yo lo habilito a partir de las 4 de la tarde, 3 de la tarde, 12 del mediodía, y una vez que ustedes inician, tienen 2 horas para hacerlo. Yo lo dejo abierto desde la hora en que acordamos hasta las 10 de la noche, las 11 de la noche. Si quieren, para que tengan más margen, aquellos que están trabajando, se puede ampliar el horario en el cual se deja abierto el examen. Total, una vez que arrancan y lo empiezan a hacer, en 2 horas automáticamente se va a cerrar. Pero que no sea ese un tema prohibitivo para que puedan seguir avanzando en lo que es la cursada. sí, no, exacto. Igual le me dijo que ha pedido los apuntes y que cada alguna clase va a poder presentarse, ¿vio? Pero Está bien, ya le igualmente. agarró el bajonazo, pobre. Sí, 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 sí. Yo les vuelvo a comentar, yo soy consciente que tengo pendiente de subir las clases, las 4 clases, incluida esta, pero van a estar todas las clases con su link en el aula virtual para que las puedan ver en algún otro momento. Están un par de libros, un par de apuntes que se subieron, algunos que hicieron ustedes como aporte también. Todo ese material va a estar en el aula virtual.
Y tampoco quiero que entren en la desesperación de decir, tengo que aprobar todo ahora. Soy consciente de lo mismo que pasa en media, en secundaria, con los pibes que les cuesta seguir el ritmo. Nos pasa a todos porque estamos en un embrollo bastante grande en cuanto a consensuar lo que es el formato tradicional de escuela con el formato virtual y tenemos que tratar de ser no tolerantes, el término no es tolerante, pero tener la mente más amplia de decir no estamos en una situación o condición normal. Bueno, tenemos que tener alternativas como para no cerrar el camino a nadie. Claro, profe. Eso es lo que yo pienso. Profe. Sí. Sí, porque como hay una hibridación ahora, entonces por ahí, porque se generan situaciones, digamos, como de trabajo, como de Maxi, o cuestiones, u otras cuestiones, y de repente que sea la regularización de la materia para poder dar el final, y después uno ve si puede o no darlo este año, el año que viene, pero por lo menos tener esa posibilidad que si no pueden venir a presencial o pueden algunas materias, otras no, de X motivo, que puedan regularizar la materia, aunque sea de forma virtual. Ya te comento. Inquietud, ¿no? Todo lo que es este año, creo que el tema, como decís vos, regularización, o sea, dar los parciales, sí. Yo creo que lo vamos a terminar haciendo en forma virtual todavía. Lo único que escuché, lo único que se habló es la posibilidad de que los finales sean presenciales. Claro, eso está bueno, pero por lo menos que le den la posibilidad a aquellos que no pueden de este año, ya que es algo, digamos, anómalo lo que está sucediendo, ¿no? Y no sé si es una cuestión política o cómo será esto, pero que esos chicos puedan regularizar esa materia de forma virtual. Sí. De mi parte es esa la idea, y si no tenemos ningún tipo de directiva en cuanto a eso, yo voy para ese lado. Es más, ya habitualmente, ya de situaciones normales, años anteriores, la regularización se podía completar en el principio del año siguiente, es decir, entre marzo y abril, antes de que empezaran las fechas de finales del año siguiente, se podía dar un tema de regularización. Se podía llegar a dar algún recuperatorio o entregas de trabajos prácticos también, dependiendo de lo que fuera, antes de las fechas de finales de marzo, abril del año siguiente. Y esa posibilidad yo creo que va a estar vigente, pero más todavía en este año. Claro. No, lo que no puedo garantizar es que si queda algún recuperatorio para el año que viene, no puedo garantizar de que sea en forma virtual ya. Eso no lo sé. Pero que va a haber esa posibilidad, sí, eso estoy seguro. Claro, pero el año que viene ya será más con tiempo, o sea, uno ya se organizará lo que fuere. Sí. Por lo menos este año tener esa posibilidad de regularización, digamos, aunque sea virtual para aquellos que no pueden. Sí, yo supongo que sí. Me gustaría que por ahí conversen todos ustedes, me digan si no, me comuniquen después, porque hay cosas que por ahí necesitan hablar entre ustedes. Yo la propuesta que hago es el próximo jueves 18:30 en el profesorado en la sede. Ese es nuestro espacio temporal y físico para un reencuentro presencial. Un encuentro presencial. Si alguno tiene alguna idea, algo ahora que lo quiera comentar, para eso estamos aquí ahora. Yo los dejo con esta propuesta el próximo jueves 18:30 y bueno, si no, coméntenme o avísenme si quieren estirarlo un poquitito más para ver que lleguen todos en lo posible. Si es jueves no hay drama. Sí, en teoría. Yo no tengo problema. Los otros días no, porque trabajo a la tarde, pero jueves a la tarde no, entonces. Sí, profe, desde mi
parte tampoco tendría problema para el jueves. No habría problema. Yo tampoco, el jueves no tengo problema. Bueno, entonces yo diría que nos veríamos el próximo jueves en el instituto, 18:30 horas. Les recuerdo, si ustedes van a conversar, surge alguna cosa, quieren acompañar a alguien que tiene que llegar un poco más tarde, avísenme, pónganse de acuerdo y estiramos un poquito el horario. Pero en primera instancia lo dejamos así, para el jueves próximo, 18:30 en la sede del instituto. Sí, no hay problema. Pues. Bueno. Listo, quedamos así entonces. Y ya les digo, la idea de consensuar con la profe García para que ella tenga su clase presencial con ustedes para el jueves depende un poco del tema de sus horarios, pero era para no tener que cruzar horarios que después terminen presencialidad con AMC y tengan que hacer virtualidad con economía. Era la idea que estén cada 15 días en el instituto y la otra semana, la intermedia, tengan virtualidad, ya sea con AMC o sea con emprendimientos, para tratar de no saturarlos. Ya nosotros vimos también como docentes que tratar de consensuar horarios reducidos de varios docentes en la misma situación es complejo. Se había pensado en un primer momento que esta semana empezaran algunos espacios con presencialidad, pero se complicó porque se superponían, se terminan superponiendo. Así es que por ahora, bueno, quedamos así. Claro, porque no se cuenta con el anexo todavía, ¿no? Tampoco, o sea... El anexo no, está cerrado todavía, por lo menos para nosotros. No sé si estará funcionando durante la mañana y la tarde, o cómo estará funcionando. Yo supongo que sí, por las directivas, debe estar funcionando, pero debe tener sus limitaciones, me imagino. Bueno, gente, si no tienen otra cosa, los libero, los dejo y cualquier cosa me comunican. Si no, los veo el jueves próximo en el instituto. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que el jueves que viene hagamos presencial, ¿usted va a pedir que llevemos algún transformador, algún multímetro para que los chicos, el que no lo pudo tener, lo use, pueda verlo? Bien. Yo no les quería pedir, pero si quieren llevar, si tienen transformador, yo tengo un par de cositas acá que iba a llevar. Tengo algún transformador, como suelo decir, destripado para que vean internamente que eso es lo lindo de poder ver lo que vemos en dibujitos, en imágenes o en teoría, que pueda ser tangible. Tengo un tester, una pinza amperométrica, un par de cositas más, como para que puedan ir tocando. Si quieren llevar el material que tengan, bienvenido sea para que se pueda compartir en la variedad. Así es que sí, bienvenido sea. Profe, yo podría llevar para mostrar lo que es PWM. Excelente, bienvenido a la propuesta. Un par de servos y si llego podría llevar motores paso a paso. Excelente. No sé si tengo alguno destripado, tengo que buscar. Pero por lo menos que lo ven físicamente en su manera exteriormente. Forma física que lo ven en la forma exterior. La idea es después, teniendo una imagen de eso, cómo constituir algún tipo de sistema de control sencillo sobre cualquiera de esos dispositivos. ¿No? Pero por lo menos que en una primera instancia lo vean y podamos conversar sobre eso, hacer una explicación, que surjan dudas también, eso es importante. Buenísimo eso. Bueno. Sí, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, perfecto. Liberado, gente. Los dejo hasta la próxima semana. Bueno, nos vemos. Bueno, profe, buenas noches. Hasta Buenas noches. Buen fin de para todos. Nos vemos en el primer encuentro. Buen fin de descansen. Chao. 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 Buenas noches. Buenas noches. Chao.